Impulso para crecer, un podcast de CaixaBank Connect, el servicio de CaixaBank para emprendedores e inversores, negocios y empresas. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Impulso para Crecer. Tenemos por delante una conversación que a mí personalmente me apasiona sobre un tema que considero bastante necesario. Vamos a hablar de la evolución del movimiento llamado Women in Tech y de diversidad también, ¿por qué no decirlo? Porque es un valor que se integra desde el inicio de cualquier proyecto. ¿Cómo se introduce? Es decir, ¿qué podemos hacer también para que realmente se efectúen cambios significativos y, por ejemplo, podamos despertar más vocaciones STEM? Bueno, pues de todo esto vamos a hablar en este episodio y lo hago como siempre saludando en primer lugar a mis compañeros. Tenemos a Carlos Soto, periodista especializado en economía digital y creador del primer cortometraje, ¿no? Ahora me vas a corregir, la primera serie de ciberseguridad hecha en España que se llama El enemigo anónimo. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Encantado de estar aquí. Feliz de tenerte como siempre. Tenemos también preparada a Mar Galtés, periodista durante muchísimos años de empresas, de startups y ahora Corporate Development Director de Tech Barcelona. ¿Cómo estás, Mar? Muy bien, muy contenta de estar aquí, gracias. ¿Se vuelve más necesario, por así decirlo, establecer cambios más significativos quizá en edades tempranas en el ámbito escolar para que veamos realmente resultados que quizá ahora nos están acelerando? Déjame que arranque yo. Creo que es necesario hablar de mujeres en STEM porque ahora mismo es el sector con más futuro, es el sector donde se van a tomar las grandes decisiones de futuro y, por tanto, es más grave que nunca que la mujer que esté infrarrepresentada. Pero es un problema casi endémico, es un problema que arrastramos en todos los sectores y, puestos a dar cifras, hay una serie de números que avanzamos con los años y cuesta mucho rectificar. Hablamos de brechas de género salarial de más del 20-25%, hablamos de presencia de mujeres en puestos directivos que no llegan. Hay una regulación europea que obliga a que dentro de unos años se llegue a niveles de paridad y estamos todavía muy lejos, no se pasa del 20 y pico por ciento a niveles de consejos de administración, o sea que es un tema transversal de todos los sectores y que ahora en tecnología es más acuciante porque las grandes decisiones de futuro se van a tomar en tecnología. Dicho esto, una de las reflexiones, otro dado, una cifra muy grave que salió en esta charla del 4 Years From Now es que muy pocas startups lideradas por mujeres reciben financiación. O sea, les es muchísimo más difícil a las startups lideradas por mujeres obtener financiación. Yo creo que es solo el 3 o 4% de las empresas invertidas por fondos están lideradas por mujeres. Y estas cifras contrastan con estudios que están más que demostradísimos. Desde hace más de 15 años hay un estudio histórico de McKinsey que demuestra que las empresas lideradas por mujeres tienen unos ratios de performance, de beneficios o de resultados que superan muchas veces la media. Por tanto, la evidencia científica está. Y después hay un tema, creo que es una necesidad social. ¿Estamos hablando de integrar a una minoría o estamos hablando de reconocer el papel de la mitad de la población mundial? Claro, es que ese es el debate, Carlos. Yo creo, fíjate, preguntaba si era urgente cambiar esto desde etapas escolares y en mi opinión creo que ha estado en la clave. Son las etapas escolares. Yo hace tiempo vi un estudio de Microsoft que, además, para no equivocarme en ninguna cifra, me vais a permitir que lo mire en el móvil. Hace unos años Microsoft hacía un informe en el que analizaba el interés de las niñas en las disciplinas STEM en el colegio, en el instituto y en la universidad, ¿vale? Resulta que, según ese estudio, el interés en el colegio era del 56%, es decir, el 56% de las niñas estaban interesadas en STEM, del 56% se iban al instituto, que subía hasta el 63%, pero de repente en la universidad bajaba hasta el 42%. Además, otro estudio de una consultora americana demostró que hasta los años 90 las mujeres que cursaban estudios de informática iban en ascenso hasta que finales de 80, primeros de los 90 empezó a caer drásticamente. Esta misma consultora descubrió que en 2019 el 51% de las mujeres
de Estados Unidos que salían de una empresa tecnológica no se iban a otra empresa tecnológica, sino que abandonaban directamente ese sector. Caray, a mí esto me hace preguntarme si las mujeres quieren salir del sector tecnológico o si directamente se las echa. Y teniendo en cuenta lo que hablábamos antes de las edades escolares, creo que, como con casi todo, esto es cuestión de educación y de empezar desde abajo. Total, y tiene mucho que ver con referentes, que también lo vamos a comentar, pero no me quiero adelantar porque si bien es cierto que hay una brecha, es inevitable decirlo, de género, también es verdad que se están haciendo, yo creo, grandes esfuerzos por parte de todos los agentes que tienen poder de decisión, empezando por la administración, lógicamente, los organismos públicos, las empresas y también de los propios ciudadanos, porque es un problema de cultura que obviamente a raíz del paso de los años se vuelve generacional y va cambiando. Dicho lo cual, no sé si podríais ponerme algunos ejemplos que quizá tenéis detectados, cercanos, de buenas praxis que consideráis que se están desarrollando y que sí que están cambiando las cosas, desde el entorno empresarial, por ejemplo. Fíjate, yo, por ejemplo, desde administraciones públicas es verdad que nunca se pone grandes ejemplos, es verdad que tampoco tienen el poder de tener grandes ejemplos. Al final, la administración pública lo que puede hacer es visibilizar. Yo creo que en los últimos años sí que se ha hecho una labor de visibilización, sobre todo a nivel emprendimiento, cuando vimos a Pedro Sánchez viajar a Estados Unidos con una emprendedora como Andrea Barber, de Retail Power, cuando se saca muchas veces a Nerea Luis, una científica de datos española, a Belén Delgado, una experta en ciberseguridad. Es decir, la visibilidad es lo que más puede hacer la administración pública. En cuanto al sector privado, yo en 2016-2015 conocí a una consultora española que me compartió una experiencia que me pareció muy chula, y es que era una empresa que de manera decidida quería contratar a más mujeres, movía sus ofertas de empleo, no les llegaban casi mujeres, trasladaban esas ofertas a foros de mujeres profesionales, seguían sin llegarle. Dijeron, ¿qué narices está pasando aquí? Vamos a ver qué estamos haciendo. Descubrieron que incluso la forma de redactar la oferta de trabajo echaba atrás a muchas mujeres. ¿Por qué? Esto pasa siempre. Ofertas de trabajo con requisitos que no cumple absolutamente nadie, a menos que seas un unicornio profesional. ¿Qué pasa? Que hay datos demostrados, más que de sobra, de que ante una oferta de empleo con muchos requisitos, digamos que los hombres nos venimos más arriba y decidimos aplicar esas ofertas aunque no cumplamos todo eso, ¿no? Digamos que los hombres sufrimos muchísimo menos el síndrome del impostor. Entonces, hicieron una serie de cambios en la redacción de la oferta, ajustaron los requisitos, no es que los bajaran, es que estaban haciendo una oferta imposible, los ajustaron mucho más a la realidad. Es decir, esa empresa, en vez de quejarse de es que no hay mujeres en el sector tecnológico, fíjate que hemos movido esta oferta y no viene nadie, se dieron cuenta de que la solución podía estar en la propia empresa. Cambiaron la redacción y la forma de presentar la oferta y por fin les llegaron muchas más mujeres. Mencionabas antes el tema de los referentes. Para mí es clave hablar de referentes y darles visibilidad. Visibilidad para mí no es crear foros de mujeres, hacer sesiones de mujeres que acaban expulsando a los hombres y acaban siendo un club de mujeres que ya nos conocemos y ya lo que nos decimos ya nos lo sabemos, sino dar esta visibilidad. Para mí, los Women in Tech deberían tener fecha de caducidad y conseguir hacer foros en los que hablar de física cuántica o hablar de energía atómica o hablar de movilidad o hablar de finanzas y fuéramos capaces de tener referentes, hombres y mujeres. Y hay que buscarlos. Y muchas veces, como tecnología es mucho más un boys club que otros sectores, o por base histórica de universidades y por el tipo de negocios que es mucho más fácil tener los referentes masculinos a mano. Pero si damos este paso a cambiar los referentes, yo creo que es un paso imprescindible. Y después está el tema de las buenas prácticas en las empresas. Precisamente con la participación también de CaixaBank Day One, estamos trabajando desde Tech Barcelona con importantes empresas tecnológicas, entre ellas algunas de los que tienen los grandes hubs internacionales basados en Barcelona. Sabéis que ahora mismo el talento es el activo más necesario en esta competición para crecer en el mundo digital. Y a la hora de ser capaces de captar talento, uno de estos grandes hubs que hay en Barcelona, una de sus best practices, lo que han hecho, y nos lo están compartiendo para ver cómo lo hacemos llegar a muchas más empresas, para cambiar estos ratios, ellos han convertido la diversidad
de género sobre todo, en uno de los principales activos o atractivos del hub. A la hora de contratar para acceder a determinado talento, tú les tienes que ofrecer pues, que es un ambiente muy diverso y de esta forma pues, se generan un efecto llamada y han conseguido que el que es uno de los mayores hubs digitales y tecnológicos ubicados en Barcelona con repercusión mundial, yo creo que están en niveles ya del 40% de mujeres en posiciones tecnológicas, que es algo que parece irreal en muchas otras compañías. Fíjate, yo creo que Carlos además ha tocado un tema bastante interesante, hablando de visibilidad y citando, por ejemplo, a Nerea Luis, que yo también la sigo mucho, y lo que hace Nerea Luis, antes de estar ahora donde está, ha sido construir una marca personal muy, muy potente y muy diferencial con respecto a lo que estábamos acostumbrados de ver. Y me gustaría hacer hincapié aquí porque construir una marca personal en el mundo tech y hacerla visible a nivel personal, o sea, fuera de una empresa, una marca personal tuya, que te la curras tú desde el principio, ayuda a que futuras generaciones se sientan identificadas con estos referentes de los que estamos hablando, que son, por otra parte, y deben serlo, diversos, por supuesto, sanos, esto es muy importante, y alcanzables, que ese es uno de los mayores problemas de todo esto, que las niñas no se ven reflejadas realmente en lo que en un futuro pueden ser. Al final, las grandes referentes de la historia es que son unas sufridoras. Yo siempre pongo el ejemplo de Marie Curie, pero podría poner muchísimos. ¿Crees que es importante visibilizar una marca personal, por ejemplo, lo que ha hecho Nerea Luis en el mundo tech? Sí, no sé si una marca personal o no, pero desde luego tienen que ser referentes muy, muy, muy visibles. Es verdad que seguramente partamos de un marco medianamente injusto, porque mientras un hombre seguramente no tiene que cuidar tanto su marca personal, porque por defecto va a tener seguramente acceso a más conexiones y demás, parece que a una mujer se le exige que tenga que hacer muchos más esfuerzos para fomentar su marca personal, pero sí es cierto que eso es lo que luego hace que se creen esos ejemplos diversos y sobre todo lo que tú decías, accesibles para la gente que vendrá detrás. En el informe que os hablaba antes de Microsoft, también hablaba Microsoft de que las niñas y estudiantes no encontraban referentes femeninos. Yo, por ejemplo, pienso en Sara García, la astronauta de la ESA, que ahora va a viajar al espacio. Claro, esa chica no es consciente, pero más pronto que tarde va a ser un ejemplo para un montón de niñas y de mujeres españolas. Yo creo que sí es consciente ya, Sara, del fenómeno y la revolución que ha sido, porque claro, hablando del entorno aeroespacial. Yo no hablaría tanto de marca personal, sino de referente profesional, y no solo para niñas, sino también para niños. Por supuesto. Mientras los referentes hombres sean referentes para niños y niñas y los referentes mujeres lo sean solo para niñas, no avanzaremos. Qué bueno, además es que totalmente de acuerdo, me contradigo a mí misma porque lo que quería decir era precisamente eso, o sea, que se vean reflejados niños y niñas y que sea una cuestión completamente normal que haya y exista un caso, que existen muchísimos casos de éxito de mujeres en tecnología y que sea completamente normalizado. Vamos a avanzar un poquito porque hay un, digamos, fenómeno que a mí también me llama mucho la atención y que lo vivo y soy, digamos, parte del movimiento también, para establecer colaboración y para hacer contactos, que es otra de las cosas que creo que también, sobre todo cuando estamos en etapas iniciales, lo veo en muchísimas emprendedoras, muchas veces les cuesta mucho. Donde también, por supuesto, se promueven oportunidades de negocio, no solo colaboración, que son las llamadas redes de apoyo. Yo no sé, Mar, si tú estás, pero yo soy la cofundadora de Female Startup Leaders y de verdad me parece importante porque es una forma, digamos, muy orgánica de verse reflejada en otros perfiles que son parecidos al tuyo y empoderarte de una forma muy, muy natural. Entiendo que puede haber la necesidad de estas redes de apoyo, pero déjame que me salga una vena un poco hater, porque al final el riesgo que veo en estos círculos, en estas redes, es que se queden ahí y se vuelven endogámico. Y yo llega un momento, y después de muchos años batallando en este discurso, yo no quiero estar, o sea, creo que no nos debemos conformar en estar en grupos de mujeres, o sea, tenemos que estar donde pasan las cosas, donde se toman las decisiones, y eso son en espacios compartidos. Si yo ahora viera que se crean grupos, no lo necesitan, pero precisamente los grupos de hombres es lo que no queremos que se perpetúen. Por tanto, la forma de romperlos no es crear grupos de mujeres, sino es
creando espacios mixtos y normalizar la presencia de profesionales de todos los géneros. Y en esto yo creo que debemos conseguir que nos chirríe mucho, o sea, que sea el mismo género masculino el que no acepte que en un consejo de administración no haya mujeres, porque si quieren que la empresa del mejor resultado posible, necesitan una diversidad de visiones. Por tanto, desde los mismos consejos de administración, desde las mismas entidades de inversión, es un paso que hay que romper, buscando los KPIs económicos, si queremos, que están científicamente demostrados. Por tanto, es un tema cultural, sí, pero yo creo que tenemos que ir ya un paso más allá y convertirlo en un tema estratégico de empresa, que la diversidad es un valor, como ya no entramos en los ESGs, ¿no? No se pueden permitir empresas que no sean sostenibles y que no tengan una gobernanza o unos equipos que sean paritarios o al menos diversos. Completamente. Es que la diversidad es imparable, Carlos. A ver, yo desde mi posición no tengo ni la posición ni el conocimiento para opinar sobre redes de apoyo personal o profesional entre mujeres. Sí que entiendo las dos posturas. Entiendo la de Mar tenemos el riesgo de que esto sea un coto cerrado, pero entiendo la de las fundadoras, en este caso también tú, sobre todo porque a veces me da la sensación, y esto es algo que nos aplica especialmente a los hombres, que en cuanto se dan 2 pasos hacia adelante, parece que está todo hecho, pero a poco que te fijes ves cosas con las que te explotan la cabeza. Es que yo este año volví a ver otra vez un evento sobre la presencia de la mujer en la tecnología en la que todos los ponentes eran hombres. Es verdad que no estoy en la mejor posición teniendo en cuenta que estoy yo aquí hoy hablando de esto, ¿vale? Pero, ostras, seguramente hay un abanico en el que unas cosas nos pueden parecer más aceptables, menos aceptables o totalmente inaceptables, como es el caso. Entonces entiendo perfectamente el surgimiento de este tipo de redes, porque a día de hoy seguimos viendo cosas que parecen impensables, pero que siguen pasando. Claro, es que yo creo que ha dado en el clavo, sin querer yo entrar, que parece que soy ponente y yo estoy aquí para moderar esta sesión. Pero es verdad, y a mí me sigue sorprendiendo muchísimo, tú también habrás sido testigo de un montón, Mar, seguramente muchísimos más que yo, pero es increíble la cantidad de eventos que siguen efectivamente teniendo programas exclusivamente masculinos y les pides por lo menos que te lo expliquen, ¿no? Y te dicen, a mí me han llegado a decir muchísimos, oye, yo invito a las empresas y las empresas deciden a quién enviar. Pues aquí este es el punto que tenemos que cambiar seguramente las mujeres, en decir que sí a sitios que nos quedamos en la zona de confort o no entramos en otras dinámicas y no vamos. Hay que dar este paso, y decías antes de visibilizar, pues visibilizar muchas veces es atrevernos a aparecer en la esfera pública, que es más cómodo no estar pero dar la cara, pero no para hablar de mujeres, sino para hablar de física cuántica o de lo que sea. Dar la cara, y podría poner ejemplos personales, y lo digo por si sirve, pero yo tomé la decisión hace 2 años, a raíz de este evento donde me sorprendió muchísimo, efectivamente, en 2021, encontrarme un evento 100% con el programa masculino y una mesa redonda con 10 ponentes, los 10 señores, que era como, pero a nadie le llama realmente la atención esto, de no presentar o moderar absolutamente ningún evento donde haya un programa entero con señores. Entonces, no solo creo que es responsabilidad, que por supuesto sí la tienen estas mujeres en intentar visibilizarse mucho más de lo que lo hacemos, sino también pues, estas otras figuras, como por ejemplo tú y yo, que al final estamos en otra, muchas veces somos ponentes, pero a veces también moderamos o presentamos, tomar la decisión, esto es muy personal, yo hablo de mi caso, de decir, oye, no me siento cómoda al final estando en un evento 100% masculino. Y al final nos obliga muchas veces a competir entre nosotras. Claro. Otro ejemplo, desde Tech Barcelona participamos en la creación del chapter en Barcelona de Women in Tech, que es una red internacional para contribuir a la a la generación de nuevas vocaciones STEM y la visibilidad de las mujeres. A Judith la seleccionamos para que compitiera en un certamen de startups en Europa, ganó a la mejor startup del año en Europa y fue al concurso mundial en Dubái en noviembre y volvió a ganar, y fue la startup más ganadora del año, Startup Women in Tech. Claro, pero competía solo con otras mujeres. Y no competía por ser una mujer. O sea, lo bueno de esa startup es lo que hace en biotech, en ingredientes y en approach científico.
no en valores de mujer. Por tanto, esa startup puede competir al mismo nivel que muchas otras lideradas por hombres. No nos quedemos en el coto cerrado de solo mujeres. O sea, seamos capaces de dar este salto y jugar en la arena, en la primera división. Nos quedan pocos minutos, pero me gustaría, si os parece bien, porque creo que en esta labor de dar visibilidad, ahora que estamos en una plataforma donde seguramente nos está viendo muchísima gente, si os parece, casi cerrar visibilizando a una referente femenina que podáis tener en el ámbito STEM. Ha dicho Nerea Luis, yo tengo muchísimos ejemplos, empiezo yo si queréis. Una de mis ídolas, Elena García Armada, la cofundadora y la CEO de Mars Bionics. Ha inventado el primer exoesqueleto pediátrico para niños, que se llama Atlas, que es una maravilla, por ejemplo. Yo voy a decir Verónica Pascual, la CEO de Asti Robotics, que cogió una empresa familiar que estaba no en la ruina, pero casi, y lo ha convertido en la salvajada de empresa que es a día de hoy. Yo os voy a poner un mix de ejemplos porque cuando hablamos de organizar eventos o sesiones, hemos organizado una sesión de contenido para hablar de desarrollo de negocio e innovación en el sector de salud y con 4 ponentes y las 4 que van a hablar de temas de negocio y de desarrollo y de inversión, las 4 son mujeres. No por ser mujeres, sino porque son las expertas y los que mejor saben. Y alguna os sonará. Carla Zaldúa es la founder de Accesible, que es una empresa de la que hemos hablado en un capítulo anterior de utilizar la voz, detectar biomarcadores en la voz para detectar enfermedades mentales. Y después hay otra que también creo que vale la pena mencionar, que es Laura Soucek, que es una investigadora italiana que ha hecho muchos años de trayectoria en el Vallebrón, que está desarrollando un nuevo approach para atajar el cáncer desde su startup Peptomic. Qué bueno, pues efectivamente podríamos seguir hablando y podríamos seguir afortunadamente también diciendo muchísimos ejemplos de referentes en el sector tecnológico. Desafortunadamente sabéis que no tenemos tanto tiempo, os lo agradezco un montón. Gracias Carlos, gracias Mar. Seguimos. Muchísimas gracias también a todos los que nos seguís. Os invito, si no lo hacéis ya, por supuesto, a uníos a esta comunidad que estamos creando en torno a este impulso para crecer. Gracias de verdad por estar ahí y os emplazamos al próximo programa. Hasta la próxima. Impulso para crecer, un podcast de CaixaBank Connect.